Hola niños, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. El día de hoy tenemos la clase de lenguaje y comunicación, ¿ya? De alguna manera el objetivo de esta clase va a ser conocer e identificar un artículo informativo y sus características, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a conocer o a identificar también estos textos informativos y generalmente lo vemos en diversos tipos de lugares como enciclopedia, lo podemos encontrar en internet, ¿cierto? Nuestros propios libros, a veces de ciencias, de historia, en los mismos textos de lenguaje, ¿ya? Y eso, vamos a ver sus características, ¿les parece? Ya chicos, vamos a comenzar. Primero, recordar que hay dos tipos de textos. Si se acuerdan, estaban los textos literarios y los textos no literarios, ¿verdad? ¿Cuál es la función de cada uno? Decíamos que el texto literario, acá dice que su función es entretener, ¿verdad? Y expresar sentimientos y emociones, eran sus características. En cambio, los textos no literarios, la función de estos generalmente es informar, ¿ya? Y no entretener, sino que informar. El artículo informativo en este caso es un texto no literario, por lo tanto, ¿cuál va a ser su función? Va a ser informar, ¿ya? Este texto en particular tiene algunas características y estas son que se utiliza un lenguaje objetivo, claro, para escribirlo. Pueden incluir pequeños subtítulos para organizar mejor la información. Incorpora imágenes o fotografías para ilustrar las ideas que comunica la persona que escribió este texto o para comprender de mejor manera lo que nos está tratando de expresar, ¿cierto?, esta persona. Todos los textos tienen una estructura o una forma de escribir. El texto o el artículo informativo en este caso, primero tiene un título que enuncia, ¿cierto? Sintetiza lo que quiere tratar este como tal. Tiene un párrafo de introducción que presenta el tema y entrega información general o motiva a seguir con la lectura. Después, la tercera parte de un artículo informativo tiene uno más párrafos que nos entregan ya datos más específicos de lo que se está hablando. En este caso vamos a observar un ejemplo sobre un artículo informativo sobre el delfín o los delfines en este caso. Acá, como muy bien dijimos, la estructura está lo siguiente. Primero mostramos el título que menciona el animal sobre el que se hablará en este artículo. Y entonces los delfines, ahí sintetiza, resume o reduce, ¿es cierto?, en este título la información a entregar. ¿Qué va a ser sobre quién? Sobre los delfines. El primer párrafo o el párrafo de introducción nos da como una información general, en este caso, del animal. Acá dice que es de la familia de los Delfinidae o delfín oceánico, es un animal marino que se caracteriza por su gran inteligencia. Ahí nos habla de manera general y de alguna forma nos motiva para continuar con la lectura de este artículo. Acá están el resto de los párrafos que nos hablan sobre cosas específicas, ¿cierto? O temas específicos de este mismo animal. Dice, el desarrollo del artículo puede dividirse en subtítulos para organizar mejor información. Estos subtítulos, en vez de entregar un párrafo completo, los subtítulos nos van guiando. Primero tenemos el primer párrafo, ¿cierto?, que es el de la introducción, ¿verdad? Y después viene este segundo párrafo que nos habla sobre las características de los delfines. Acá nos dice que la altura, ¿cierto? La longitud, ¿verdad? Tiene un cuerpo alargado, la forma en que tiene el cuerpo el delfín,
que dice que su cabeza es grande, tiene un orificio respiratorio que se encuentra en la parte superior de la cabeza, que viven en grupo, pueden superar hasta los 1000 individuos y se alojan en lugares donde el alimento es abundante. Entonces acá nos da características de los delfines. También nos habla sobre su alimentación. Y para eso son los subtítulos, para que nosotros nos vayamos, ¿cierto?, dirigiendo, o para que vayamos procesando de mejor manera la información. Y nos sintamos que es como una mezcolanza de información, ¿ya? Lo va ordenando, lo va organizando, ¿verdad? Y nosotros también lo podemos entender de mejor manera. Acá nos habla sobre la alimentación, que son carnívoros, ¿cierto? Que suelen comer calamares y peces como alimento principal. También nos habla sobre el hábitat, que muy bien lo vimos en ciencia, ¿verdad? Que es el lugar donde habita este animal. Entonces dice que existen en casi todo el mundo, siempre en mares y océanos, pero su concentración es siempre donde hay mayor cantidad de alimentos para ingerir. Por lo tanto, ahí nos dice que ellos están en mares y océanos y principalmente donde hay harta comida. Como son de grupo, ¿cierto? Necesitan harto alimento. Entonces ahí nos damos cuenta del artículo informativo. Nuevamente, nos da el título, ¿cierto?, que menciona sobre quién se va a hablar o el tema al cual se va a referir. Nos da el primer párrafo como incentivo o información general de los delfines, ¿verdad? También se incluyen las imágenes para aportar o complementar la información que se está entregando. Bueno, un niño que no sepa leer, a lo mejor va a ver las imágenes e igual va a entender o se va a hacer una idea de lo que se está hablando en ese artículo informativo. Bueno, después de tener el título, el primer párrafo de incentivo, continúa el resto de los párrafos, ¿verdad? Que nos dan como característica específica de este animal y que también se apoya a través de los subtítulos, ¿cierto? Para que se organice de mejor manera la información. Entonces, estos artículos informativos utilizan lenguaje técnico. Eso quiere decir que no es un lenguaje que utilicemos constantemente o de manera habitual. Por lo tanto, eso lo ocupan estos artículos. Por ejemplo, acá Delfinidae, ¿cierto? Es como el nombre científico del delfín, ¿verdad? Orificio respiratorio, individuos, carnívoros, hábitats son de alguna manera lenguaje técnico o lenguaje más específico de los artículos informativos. Bueno, también este tiene recursos, por ejemplo, en los artículos informativos nos pueden dar explicaciones del por qué ellos tienen que vivir en lugares donde haya mucho, en este caso nos tienen las explicaciones de por qué ellos tienen que vivir en lugares donde tengan mucho alimento. Y ahí la explicación es porque pueden haber hasta más de 1000 delfines, ¿cierto?, en el grupo, ¿ya? Nos dan ejemplos, nos dan datos curiosos, ¿cierto? Y aparte de eso, también nos pueden mostrar tablas, nos pueden mostrar un mapa. Quizás acá en el delfín ya nos dieron la información, ¿cierto?, visual de él, pero también puede que en otro artículo coloquen un mapa donde se ubiquen específicamente los delfines, ¿verdad? Nos pueden dar fotos o dibujos de los subtítulos, ¿verdad? Miren, acá hay palabras que están con otro color y eso también es una forma en el cual nos va indicando el texto qué tipo de lenguaje se ocupa o qué es más importante, ¿verdad? A veces sí nos colocan de otro color, nos fijamos que quizás tiene mayor relevancia o es más importante. Entonces cada uno de estos recursos que nos presenta tiene de alguna forma un propósito, ¿ya? Y el cual es
entregar información sobre un tema para que quienes nosotros, en este caso, los vamos a leer, dispongan sobre más datos de él, ¿ya? Y también pueden encontrarse en periódicos, en revistas, libros, en internet, ahora que utilizamos harto, ¿verdad? Y pueden ser de carácter científico, histórico, literario, tecnológico. Entonces, si se dan cuenta, los artículos informativos pueden estar presentes en todos lados. ¿Ya, chicos? Entonces, ahora les voy a mostrar las imágenes de las hojas que ustedes van a realizar, ¿verdad? Entonces, la página 58 dice, ¿cómo hacen sus nidos las aves? Según lo que ustedes han podido observar. ¿Cómo hacen sus nidos las aves? Recogen, no sé, ramitas, hojas. ¿De qué manera hacen sus nidos? Si lo hace solo el macho, la hembra, ¿cierto? ¿Y de qué manera realizan sus nidos? Bueno, eso ustedes lo tienen que dibujar ahí en este primer cuadrito, en la página 58. Acá está el ave del paraíso. El ave del paraíso vive solamente en Oceanía y se caracteriza por su raro y bello plumaje. Si se dan cuenta, acá está el título y este primer párrafo, el cual nos indica de alguna manera una introducción, ¿cierto? Y un abordaje general del tema a tratar, que es sobre el ave del paraíso, nos da datos generales. Luego, como vimos anteriormente, los artículos informativos tienen otros párrafos que nos hablan de algunas características en específico de esta ave. Dice que el ave del paraíso, como todas las aves, tiene el cuerpo cubierto de plumas, tiene alas y se reproduce por huevos. Su cuerpo se parece al de un cuervo, tiene la cabeza alargada y un pico muy grueso. El macho adulto tiene un plumaje sorprendente, con plumas largas, coloridas y brillantes. La hembra tiene un plumaje opaco que nos llama la atención. Esta diferencia se debe a que los machos se adornan para buscar pareja. En cambio, la hembra debe pasar desapercibida durante el tiempo de incubación de sus huevos para evitar el ataque de otros animales. El ave del paraíso vive en bosques tropicales, es omnívora, se alimenta de frutas, semillas, insectos, caracoles, ranas e incluso pequeños reptiles. Recientemente, un grupo de investigadores descubrió que el ave del paraíso cultiva plantas para decorar su nido. El macho recolecta frutas y cuando ya están secas, deja las semillas alrededor del nido para que se formen nuevas plantas, de modo que su nido se vea más bonito. El ave del paraíso es el único animal, además del ser humano, que utiliza las plantas para decorar su casa. ¿Ven qué interesante? Entonces, a partir de eso, de la página 59, usted puede leerla las veces que sea necesaria, ya para poder comprenderlo. Vamos acá a la actividad número 3 de la página 60, en el cual dice, el macho recolecta frutas. Descubre la palabra intrusa. ¿Qué palabra no significa lo mismo que recolectar? Píntala de color azul. Eso sería un antónimo, chiquillos. La palabra intrusa es lo contrario o lo que no corresponde en este caso. Entonces tú tienes que ver acá o buscar en un diccionario a través de internet cuáles son los sinónimos de recolectar. Y si no lo tienes, al leer te vas a dar cuenta que una de esas no conecta o no corresponde o no es sinónimo de recolectar. Entonces tú la tienes que leer estas 4 palabras y ver cuál de estas, porque es una palabra, es solamente una palabra que no significa lo mismo. Y esa es la que tú tienes que pintar de color azul. Luego, en la actividad 4, dice lo siguiente, ¿qué comprendimos? Lea atentamente y escribe la alternativa correcta. Acá tú tienes que marcar con una X qué respuesta es la correcta. ¿Qué es el texto? ¿Qué texto es el ave del paraíso?
¿Es un cuento o es un artículo informativo? ¿Cómo está escrito el texto? ¿Está escrito en versos como los textos poéticos o en párrafo? 3. ¿Qué tipo de imagen acompaña al texto? ¿Lo dibujo un dibujo o una fotografía? Entonces ustedes acá tienen que ir respondiendo y marcando con una X la que ustedes consideren correcta. Luego de esto, vamos a observar la página 61. Dice, escribe adjetivos calificativos para describirlo. Entonces, según lo que ustedes leyeron en el texto, tienen que volver nuevamente a él, tienen que volver acá, ¿cierto? Si quieren pueden subrayar para que sea más fácil. Recuerden que los adjetivos calificativos son las características, en este caso, de ya sean física o del comportamiento que tenga esta ave. Bueno, pero en este caso no está hablando sobre el aspecto físico. ¿Qué característica tiene el ave, cierto, del paraíso? ¿Cómo es su plumaje? Entonces ustedes se van acá nuevamente. Dice que se caracteriza por su raro y bello plumaje, ¿ya? Entonces dice que son plumas largas, coloridas y brillantes, ¿ya? Y entonces ustedes nuevamente van acá y dice que el plumaje es colorido, ¿cierto? Y brillante. Esas son características. Y así tienen que hacer lo mismo. ¿Cómo es la cabeza del ave del paraíso? Entonces vuelven nuevamente a su texto, van a la parte en la que les habla de la cabeza del ave y anotan las características. Que sea grande, que sea pequeña, que es de un color, que es del otro, ¿ya? Ahí ustedes tienen que elegir. El pico, ¿cómo es el pico de esta ave? Si es largo, si es corto. Ahí tienen que volver nuevamente al texto y, como les dije, subrayar para que sea más fácil encontrar la información. ¿Y cómo son las plumas de esta ave? ¿Ya? Si son largas, si son cortas, si son anchas, si son delgadas. Así tienen que ir escribiendo las características. Esos son los adjetivos, ¿ya? Recuerden muy bien. Lo que lo hace, valga la redundancia, característico, que sea especial de esa ave, ¿ya? Luego en la página 62 dice, ¿por qué pajarito no vuela? Ah, no, esto es de otro texto. Entonces, en este caso, esto lo dejan sin contestar. Bueno, y pasamos a la actividad 2 de la página 62. ¿Qué te llamó la atención del texto informativo que leyeron en la clase anterior? ¿Y por qué te llamó eso la atención? Entonces ahí lo invitan nuevamente a leer el texto y luego tienes que responder la siguiente pregunta o la siguiente actividad. Dice, la hembra debe pasar desapercibida durante el tiempo de incubación de sus huevos. Para eso, tú puedes buscar nuevamente en un diccionario o por internet qué significa desapercibida. Entonces, según lo que tú hayas encontrado, lo que hayas buscado, tienes que marcar qué significa, cuál es el sinónimo de desapercibida. Recuerden que sinónimos son palabras que significan lo mismo, pero que no se escriben igual, ¿ya? Entonces tú tienes que buscar cuál de estas dos, si inadvertida o precavida, es la respuesta correcta. Entonces tú la marcas con una X, ¿ya? La palabra que signifique lo mismo que desapercibida. Ahí están buscando el sinónimo. Luego, en la página 63 dice, ¿dónde vive el ave del paraíso? Entonces, según lo que ustedes leyeron, tienen que marcar la alternativa correcta con una X. Entonces, ustedes tienen que saber si vive en Chile, en Oceanía, en América. Tienen que ver en cuáles de esos tres lugares vive el ave del paraíso. Luego, ¿cómo cultiva las plantas el ave del paraíso? Tienes que ordenar. ¿Qué hace el macho? ¿Se acuerdan que era el macho el que arreglaba el nido? Entonces, ¿qué hace primero, después y finalmente? Entonces ustedes tienen que colocar, ¿qué hace primero? Y coloca el número 1. Después, ¿qué hace después de eso? Coloca el número 2. Y finalmente, ¿qué realiza la... Ya. Y ahí tienen que colocar 1, 2 y 3 segundos corresponden. Siendo que el número 1 es el primero y el 3 es el número final. ¿Ya? Y la última actividad, que es la página 64, dice que ese es un ave del paraíso macho.
Píntalo con los colores que se indican. Entonces ustedes van a observar, van a leer y van a pintar según lo que les diga cada palabra acá. En este caso dice que el pico es celeste, que la cabeza es blanca, que el lomo, ¿cierto? Es rojo, también su parte de los muslos, ¿cierto? De su patita acá. Después negro, verde, rosado, rojo la cola, amarillo. ¿Se dan cuenta la cantidad de colores que tiene esta ave? Entonces, los colores que pintaste describen cómo es el lado del paraíso. Por lo tanto, los colores corresponden a un, y ahí usted tiene que completar la palabra, que empieza con A. Si se dan cuenta, tiene muchos colores. ¿Qué otra cosa tendrá muchos colores y que empieza con A? Ya, chicos. Entonces acá, hasta ahí finaliza nuestra clase. Espero les haya servido, niños, y eso, cualquier consulta o duda, no tengan problemas, saben que para eso estoy, me comunican. Un abrazo, que estén muy bien.